Y a las 10 de la mañana, 31 minutos, tal como lo habíamos anticipado en la portada periodística del programa, está junto a nosotros el secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti. Mire que debe haber cargos complejos, ¿no? En los que en este tiempo tenés que hacer un montón de malabares, sacar números y demás. Ahora, ¿cómo se hace para mantener más o menos un equilibrio en esta disparatada realidad inflacionaria, económica que tiene la Argentina? Bueno, es un lindo desafío para debatirlo. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia en este sábado ventoso de mañana. Está bravo. Bueno, muchísimas gracias por estar. ¿En qué parámetros se planta un secretario de Economía de un municipio hoy? Por ejemplo, para pensar, imaginar un presupuesto o tratar de planificar un cierre de año. En esta situación que comenzó el año. A ver, recuérdeme, ¿cuál era el porcentaje de inflación que se preveía para este año? Para este año estaba en el 60%. Eso aparecía en el presupuesto de Claro, para en este materia año. de gasto se ajustó un 60% el gasto. Recordemos que ya estamos con un presupuesto ampliado. Obviamente no alcanzó. Y un ajuste tributario sobre los impuestos fijos del 75%. Del 75%, con una inflación que se estima, de mantenerse los parámetros actuales, va a estar por encima del 140%. Tal cual. ¿Imposible acomodar los números? ¿O a pesar de esa circunstancia se pudo evitar, por ejemplo, un desbalance de las finanzas municipales? Lo que pierde entidad en estos procesos de inflación, digamos, no solo en el ámbito público, sino en lo privado también, es cualquier ejercicio de presupuestación o de proyección. En ese sentido, digamos, si bien el marco normativo y la autorización del gasto está dado a través de una ordenanza, que es la ordenanza que aprueba fundamentalmente el presupuesto y que autoriza al Ejecutivo a gastar en esos términos, es lo que se tiene que ir, diría que ajustando mensualmente. Hoy las variables de ajuste que tiene el gasto se dan en periodos antes impensados. Fíjense ustedes el tema de las reaperturas de paritaria, las redeterminaciones de precio de los servicios esenciales, como es la recolección de la basura, el alumbrado público. Los contratos de obras hoy necesariamente tienen que incorporar esquemas de redeterminaciones de precio. Digamos que entramos en una lógica de locos en materia de ir corriendo atrás de las necesidades básicas que tiene el municipio. Y en ese sentido tenemos dos impuestos que son los únicos que se comportan al alza siguiendo la inflación, que es comercio e industria por un lado y los fondos coparticipables de la provincia, que están atados básicamente a la variable ventas. Esos son los únicos que se actualizan la inflación y van aumentando, ¿no? Y en el resto, cuando usted habla, por ejemplo, de la redeterminación de los servicios esenciales, en algunos casos, Cotreco lo que dice la oposición es que tiene la vaca atada, porque aumenta la inflación y le aumenta lo que la municipalidad tiene que aportar, digamos, no pierde nunca. Sí, esto sucede. Es un contrato. Y obviamente, decirle, digamos, no solo Cotreco, por eso te mencioné todos los contratos. Nosotros tenemos 3 contratos de prestaciones de servicio que tienen esa cláusula de redeterminación. Cotreco es uno, Autotrol es otro, y el de emergencias médicas es otro. Hoy, digamos, suscribir un contrato sin una cláusula de actualización no vas a encontrar proveedores. Una cuestión lógica. Si lo que nosotros tenemos que, estamos trabajando en eso, tratar de equilibrar o buscar algún mecanismo que permita ajustar los tributos, para no tener la erosión de la base tributaria que te genera la inflación alta. Ahora, cuando se le aumenta Autotrol, Cotreco y las emergencias médicas, ¿se hace sobre qué parámetro? ¿La inflación del INDEC, el índice de variación salarial? ¿Qué elemento se utiliza? No, es un poco más complejo, digamos. Sí. Hay 2 elementos. El primero es un índice gatillo que tiene el contrato, que es el 7%, que una vez que la inflación llegue a ese gatillo, a ese número, se habilita la redeterminación. Y después hay una estructura de costo que nosotros revisamos, en donde el proveedor me tiene que demostrar que efectivamente sus costos han superado ese 7%. Y ahí intervienen variables como los acuerdos salariales de cada convenio colectivo, en el caso de Cotreco puntualmente del Surbac, la variación en el combustible, la variación en los gastos generales que hacen a la operatoria. Eso se hace un cálculo y en función de eso se ajusta el contrato.
Por ejemplo, digo, nos sirvió esta base en el año 2020, donde hubo pandemia, donde no hubo acuerdos salariales por parte del Surbac, digamos que en ese año no sufrió variaciones. Obviamente, con una inflación acelerada, donde hay paritarias casi bimestralmente, son contratos que requieren un ajuste cada vez más cercano al mes. Qué locura, ¿no? Pensar que las paritarias se dan de manera bimestral. Sí, lo que sucede es que para un trabajador discutir hoy paritarias y pensar que a lo mejor hoy tenemos ya inflación de 2 dígitos, en 60 días volvemos a tener un escenario, ni hablar cuando hay contextos electorales donde el día después te meten una devaluación del 20, ¿no? No, es complejísimo. El panorama es complejísimo. Uno espera que en algún momento con presidente electo esto converja a un plan que pretenda generar una estabilidad económica. A los dichos de Schiaretti de estos días estamos a pasitos de una hiperinflación, con lo que eso complejiza, en un proceso recesivo. ¿Usted cree que es posible una hiperinflación? Estamos cerca. A ver, ya si vos haces el análisis de los últimos dos del bimestre, ya pasaste el 30 en 2 meses. ¿Cuál sería la señal que te indica que vamos por camino a una hiperinflación? ¿Qué es lo que, para alguien que está manejando los números todos los días, te hace prever, che, ojo, estamos cerca? Y primero, si vos analizás el comportamiento de la tasa de inflación del año pasado ahora, el crecimiento viene siendo en una gráfica de función exponencial, y hoy el gobierno no contribuye en nada, es decir, le está echando nafta al fuego. Todas estas políticas que son claramente de incremento de la base monetaria y de la pérdida genuina de recaudación, apuntan contra la inflación. Escuchaba a un periodista hablar del plan no platita, sino ya platota. Entonces esto va a traer un aceleramiento de la inflación, porque estás metiendo más divisas o más billetes a la plaza, sin respaldo. Esto se traduce en mayor emisión monetaria, es decir, le seguimos dando la maquinita. Eso no tiene otro efecto que la inflación. Es decir, que lo poco que se recupera a través de ajuste de precio, a través de variables de redeterminaciones salariales, lo terminas contribuyendo en un impuesto que lo pagamos todos, que es la inflación. Usted señalaba cuando hablábamos de lo que sucede con Autotrol, Cotrico y Emergencias Médicas, que tiene esa actualización automática, que porque ahí aparece como una desventaja para el municipio. Pensemos que este año los impuestos subieron un 75%, en una inflación que va a ser probablemente cerca del 150%, ¿no? La mitad. Mientras los servicios los tenés que ir abonando con esa actualización automática. ¿Se está pensando en un esquema similar desde lo impositivo en lo presupuestario? Yo creo que sí, lo estamos pensando. Yo creo que en una economía que se planifica como de alta inflación, hay que buscar algún mecanismo que permita ajustar los impuestos, y que no... los impuestos son la base de recaudación de la MUNI, que se aplica a la prestación del servicio, es decir, no tiene otra fuente de recaudación. Es decir, que lo tenemos que tener ajustados a los efectos de poder brindar un servicio que hoy, y está claro, se ha ampliado fundamentalmente y sustancialmente desde que nosotros asumimos en el 2016 hasta ahora. La base de servicios es mucho más grande que presta el municipio. Recordemos los CGM, la descentralización, fundamentalmente la asistencia de salud 24 horas, la problemática que hemos asumido del transporte, es decir, como que se han incorporado, se han agrandado las áreas de prestación de servicio, y la base tributaria ha sido fundamentalmente la misma. A pesar de todo, y en este contexto, todavía estamos trabajando sobre superávit primario. Ahora, Pablo, cuando nos referimos a un mecanismo de ajuste distinto, ¿cómo sería, digamos? Se plantea una suba del impuesto, y luego, si va superando la inflación, se hace una actualización automática. Sería más o menos así. Pensando incluso cómo se dan en los otros contratos. Sí, ¿no? Fundamentalmente tratar de buscar algún índice característico del inmobiliario que permita ajustar, bimestralmente, en función de las altas inflación, siempre dejando la previsión o la potestad, por parte del Ejecutivo de aplicarlo o no aplicarlo, pero al menos que te genere la cobertura para
como mencioné hace un instante, evitar el deterioro de la base tributaria. ¿Sería solo para el inmobiliario o para todos los tributos? No, fundamentalmente para el inmobiliario, es decir, como comercio se ajusta por sí solo, se ajusta por base, el impuesto automotor también se ajusta por base, porque es por base imponible, claro. y obviamente las bases de los autos se vienen incrementando y de manera importante. La contribución de agua tiene su propio mecanismo de ajuste, digamos que hoy el que nos queda, si vos analizás en los informes de recaudación que nosotros publicamos, el que viene en un comportamiento a la baja en términos relativos es el impuesto inmobiliario, la contribución inmobiliaria. ¿Y eso implicaría un cambio de ordenanza en el proyecto, en el presupuesto? Para el próximo año se va a acompañar ese proyecto para que sea debatido en el Consejo. Sí, todas variaciones en la matriz impositiva requieren de, cuanto menos, la modificación en el Código Tributario y en la ordenanza tarifaria anual, que estos son normas que requieren en tratamiento en doble lectura, y van sí en forma conjunta con el proyecto de presupuesto, que recordemos conforme carta orgánica lo tenemos que estar elevando el 31 de octubre. Ahora, antes de que se lleve a esa actualización, ¿hay por lo menos un parámetro? Es decir, bueno, por lo menos tienen que aumentar un determinado porcentaje pensando en la inflación de un 140% que tuvimos este año. ¿Cuánto sería el mínimo que van a aumentar los impuestos en el presupuesto que va a llegar el 31 de octubre, ¿no? Sí, uno se presupone que es por encima del 100, claramente. Por encima del 100. Después el número lo terminamos definiendo, es una decisión que, si bien es netamente de matriz económica, tiene sus aristas políticas. Obviamente este es un análisis que hemos hecho todos los años en forma conjunta con el intendente. Está bien. ¿Sobre qué inflación? Digo, la que entró en el presupuesto del Congreso habla del 60%. Es inimaginable que la Argentina pueda tener una inflación del 60% el año que viene, salvo que hubiese un corte abrupto, un ajuste muy brutal que lleve, o un cambio sustancial, como en algún momento se dio con la convertibilidad, ¿no? Sí, la convertibilidad llevó casi 2 años a aplicarla, ¿sí? Desde el 89 al 91, es decir, por eso, digamos, los que peinamos canas y nos acordamos de aquel proceso, es decir, no se va a dar esto, es decir, no va a haber una caída de 12% a cero en materia inflacionaria. Es decir, que nosotros nos tenemos que preparar para un escenario de alta inflación el año que viene. Por primera vez nos vamos a despegar del presupuesto nacional, sobre todo porque quedamos muy lejos. Hoy, a hacer un ajuste del gasto del 60%, vamos a durar un trimestre con el presupuesto. Claro. Entonces estamos haciendo una previsión en el gasto estimada de un crecimiento global del 120%, que no sé si va a alcanzar tampoco. Pero bueno, como comenzamos esta charla, hoy un presupuesto anual es mirar un horizonte oscuro, creo que de antemano sabemos que no nos va a alcanzar, pero bueno, es la base de razonabilidad mínima que le podemos aplicar a este instrumento para tener una base de ejecución, considerando que es un presupuesto que lo van a compartir 2 gestiones. Claro, la que finaliza a mitad de año y la que asumirá una vez que concluya el mandato de Juan Manuel Llamosa. Ahora, pensando en lo que han sido los números este año y lo que van a resultar el año próximo, el inmobiliario ha quedado rezagado, ¿no? Y el resto se ha ido actualizando por distintas variables. La patente porque aumenta el precio de los autos, comercio e industria porque es una actualización también automática por la inflación, lo mismo por coparticipación y demás. Los ingresos del municipio, a pesar de todo este desfasaje y esta inflación del 140%, ¿permiten tener cuentas equilibradas? Digo, suben los costos, pero también el municipio ha podido incrementar sus ingresos. Sí, si bien se ha achicado la brecha, te lo manifesté hace un rato, nosotros venimos trabajando todavía sobre el esquema, en principio, del equilibrio fiscal, que una vez que lo logramos pasó a ser una política de Estado. Espero que no se cambie y evidentemente es lo que nos ha permitido hacer un montón de cosas, más allá de sanear el tema del endeudamiento, que llegó a ser muy importante en algún momento. Si no, bueno, digamos, lo que hemos hecho en la ciudad en estos últimos 7 años, sobre todo en materia de obra pública, de programas, presupuesto participativo, que creo que es histórico o es inédito. Esto creo que con el tiempo, una vez que terminamos la gestión, realmente se va a valorar lo que fueron estos 2 periodos de Juan Manuel Llamosa. Y muchas de estas cosas
tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas, si no, no lo puedes hacer. Imagínate si nosotros tuviéramos hoy un contexto de endeudamiento en dólares o un déficit fiscal. Mira, cuando nosotros asumimos allá por el 2016, el déficit fiscal de la municipalidad corriente era cercano a los 7 millones de pesos. Proyectalo hoy. Estamos hablando de que tendríamos un rojo de más de 150, y me estoy quedando corto, 150 millones de pesos mensuales. ¿Cómo haces? Hoy con una inexistencia del mercado de capitales. ¿Sí? Así todo, nosotros pasamos 2 grandes devaluaciones en la gestión de Macri, pasamos la pandemia y ahora, bueno, esto que no sé qué nombre ponerle, y todavía seguimos con las cuentas equilibradas. Y estamos pensando en el proceso de presupuesto, de ajuste impositivo, justamente para seguir trabajando en la misma línea. Después, a ver, la realidad te puede llevar puesto, ¿sí? Porque una hiperinflación, la aparición eventual de cuasimonedas a niveles provinciales, que ya hemos pasado, si no estoy diciendo nada que no hayamos vivido, bueno, puede hacer que te reacomode o necesites que reacomodes la matriz. Pero es un ejercicio que hacemos, te diría que casi de manera como mínimo mensual, pero estamos mirando los números día a día. En relación a esto que usted planteaba del endeudamiento, hoy la municipalidad no tiene una presión sobre el endeudamiento, eso que en algún momento la condicionó fuertemente, sobre todo el endeudamiento en dólares, ¿hoy no lo es? No, para nada. No lo es. Digo, le pregunto esto porque cuando se habla del equilibrio fiscal, ahí aparece la deuda como una cuestión central. ¿Cómo el país va a lograr un equilibrio fiscal con un endeudamiento brutal como el que tiene que enfrentar, ¿no? ¿Qué se prioriza? ¿Seguir ajustando sobre determinados sectores sociales para llegar a ese equilibrio fiscal? ¿O hay que enfrentar de otra manera el tema de la deuda? A ver, son 2 realidades distintas, pero, digamos, tomo el modelo de Río Cuarto para empezar a plantear un problema, el problema de saneamiento de cualquier tipo de deuda, tenés que garantizar el superávit. Es decir, yo tengo que empezar a tener superávit para de que esos fondos que me sobran, aplicarlo al pago de la deuda. Digo, lo que hicimos nosotros, y que terminamos, creo que fue fines del 2021, la cancelación del título público en dólares, y así todos seguimos haciendo obra. Digamos que lo que te sobraba lo aplicabas a la obra pública, más los servicios, más, ¿sí? Y además a la cancelación de la deuda. Si vos no partís de un ordenamiento o generación de un superávit fiscal, la nación que tiene el endeudamiento, que ya lo tiene cerrado o a tasas altísimas, la emisión monetaria. Por eso estamos ahora, ¿se puede lograr ese equilibrio sin volver a presionar sobre los mismos sectores más empobrecidos, sobre generar un enfriamiento de la economía, generar un deterioro de las condiciones productivas? ¿Se puede generar un equilibrio fiscal sin que recaiga sobre los mismos? Yo creo que sí, es decir, hay un montón de variables en la macroeconomía a nivel nacional. Lo primero que hay que tratar de hacer converger y poner en marcha es la producción. Es decir, esto que también plantea nuestro gobernador de sacarle el pie arriba del campo para que empiece a producir, empecemos a generar trabajo genuino, suplantando todo lo que es el esquema de planes sociales o de subsidios a sectores que no son productivos. Eso creo que es la base, es ahí donde la matriz económica grandísima que tiene Argentina, con Vaca Muerta, con el litio, digamos, con nuestro campo, con la cordillera sin explotar, como para mencionar los que están hoy en agenda. Si nosotros ponemos esa matriz productiva que tiene Argentina, que es de primer mundo, yo creo que es lo que te va a permitir, con un trabajo, a ver, porque esto es una frase de candidato, es decir, reconvertir los planes sociales en trabajo genuino, un trabajo muy complejo. Ahora, cuando uno pregunta cuál es el porcentaje, la incidencia de los planes sociales en el presupuesto, señalan que no es más del 2%. Más allá de eso, creo que es una cuestión de cultura que nosotros necesitamos, más allá de la implicancia que tengan en el presupuesto. Es decir, bueno, pero digo, si se ajusta ahí, no se va a resolver el déficit. Yo creo que sí, porque eso te va a permitir tener más ingresos, ¿sí? Digamos, de nuevo, en esto que vos me preguntás de tratar de no ir al ajuste, que también lo tenés que hacer, al ajuste tarifario, claramente, digamos, no puede pagar la luz que paga Córdoba y la que paga Buenos Aires en comparación, el costo de transporte que tenemos en... No, esa desigualdad es evidente. Bueno, pero por eso digo, digamos, pero son políticas subsidiadas. Si se va a buscar es corregir desigualdades, está muy bueno, no puede ser que la nafta salga más barata en Buenos Aires que en Córdoba, es un delirio eso, o que la luz, o que... Bueno, corregir esas desigualdades. El tema es cuando se ajusta para abajo sobre los sectores
más vulnerable? Digamos, si el problema son los planes de empleo o, por ejemplo, son los subsidios que cobran las grandes empresas. No, por eso, digamos, es una matriz tan grande que yo creo que hay que ajustar en diversos lados, con distintas políticas, pero con políticas que tienen que ser definidas en una mesa común, en un gran acuerdo nacional, como hay varios candidatos que lo mencionan. Es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque una vez definidas esas políticas, venga quien venga en el futuro, tienen que concentrarse o tienen que transformarse en políticas de Estado, que sean inamovibles. Si no, volvemos en lo que Carles Ramió, un gran escritor de administración pública, dice el síndrome Penélope: tejemos y cuando viene el anterior destejemos. Y así nunca vamos a terminar de realmente construir la frazada que nos hace falta para que todos los argentinos, con el hermoso país y rico país que tenemos, podamos salir adelante. ¿No les da miedo que sea Milei el próximo presidente? Digo, porque ahí aparece irremediablemente un análisis económico. Sí, a mí me da miedo en lo personal. Yo creo que el único candidato hoy con la experticia, con el modelo, con la capacidad de Schiaretti, claramente lo ha dejado, más allá de que uno lo conoce en profundidad, pero lo ha dejado manifestado en los dos debates. Después, cualquiera de los tres que hoy en teoría están posicionados, los tres me dan miedo. Digamos ¿Pero le parece lo mismo Massa que Bullrich que Milei? No, totalmente son distintos, son tres candidatos que están orientados, si se quiere, a la derecha. Lo de Milei es una incógnita total, es decir, Milei ha sabido leer, si se quiere, el enojo de la gente, que es lo que lo ha puesto en ese posicionamiento, pero cuando uno analiza las medidas, en principio son impracticables, al menos en un contexto democrático con las instituciones que hoy tenemos. Massa, la contradicción del peor secretario de Economía en las últimas gestiones, a estar incendiando prácticamente el país por medidas fundamentalmente electoralistas, y Bullrich, que tiene algunos puntos en común que Milei. ¿Usted cree que la única alternativa es el modelo Córdoba, también desde lo económico y financiero? Yo lo veo como el más centrado, claramente, más allá de que lo milito, que soy parte, y que creo que es una base comparativa. Yo estoy viendo lo que está haciendo, por ejemplo, Martín Yayora desde la Municipalidad de Córdoba, y que lo va a trasladar seguramente al gobierno provincial, en el sentido de estar ya potenciando lo que son las startups, la economía del conocimiento, la economía circular, que son los nuevos temas que vienen y que hay que impulsarlo en la agenda. Y fíjense que Milei lo destrozó, ¿sí? La Agenda 2030, la economía circular, como un invento de la izquierda. Y es lo que se viene a nivel mundial. Entonces, ese modelo creo que es el que nosotros estamos convencidos y tenemos que potenciar para salir adelante. Creo que Schiaretti tiene las condiciones, tiene el equipo, tiene la experiencia, y sobre todo validar un modelo que ha sido exitoso en los últimos años. En esa búsqueda de sostener el equilibrio que usted señala, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Y en este desfasaje que ofrece la economía hoy, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema del transporte y el reclamo de mayores subsidios? Porque algunas decisiones son técnico-económicas, ¿no? Si 2 más 2, vamos a ver cómo logramos que sea 4. Y hay otras que tienen una cuestión política, digamos. Tenés que tomar una decisión. O subir el boleto o aumentarse el subsidio. ¿Cómo imagina ese contexto? No, es un análisis extremadamente puntual. Yo creo que entra dentro de la lógica, de la analítica de todas las medidas que vos tenés que sincerar. Yo creo que todo lo que sea la transferencia de subsidio al costo efectivo o a la tarifa, tiene que ser de manera progresiva, ¿sí? Pensar en una progresividad para hacer los ajustes de los costos. No lo podés hacer digamos... Más allá de lo que ocurra en materia inflacionaria. Ahí no podés hacer una actualización, decir, bueno, el boleto va indexado a tal cosa. Ahí hay una decisión política. Sí, bueno. Claramente. Pero y el resto lo compensás con subsidio, no tenés otra manera. Por ahora, digo, por eso lo mismo que planteó Schiaretti en materia de las retenciones del sector agropecuario. Ir reduciéndolas hasta llegar a cero, ¿sí? Pero estas medidas que son de shock son las que generalmente son las más dolorosas para los sectores más vulnerables. ¿Le queda algo de optimismo para lo que viene? Para el cierre del año. Si dice, a ver, ¿cómo voy a brindar? Voy a brindar con un sesgo de optimismo. Estoy más que preocupado por lo que viene. Digo, lo voy a llevar a la matriz futbolística. Arrancamos. Mire que usted es hincha de San Lorenzo, ya. Eso le quita todos los optimismos.
por ahí metemos metemos la copa. Hay que ser optimista para ser estamos en semifinal de Copa Argentina, pero digo, sí, yendo al terreno futbolístico y ahora que estamos todos enamorados de la selección, arrancamos perdiendo, ¿sí?, con Arabia Saudita y fue el hecatombe. Yo creo que acá estamos en una situación parecida. Obviamente en el corto plazo todo lo que miramos es malo, no hay nada para rescatar. Es decir, en lo estrictamente del análisis municipal, tratar de llegar a fin de año. Ese es el objetivo, sin demasiado sobresalto. Nos quedan 2 meses, digamos. Creo que estamos cerca de esa meta. Ahora, tenemos un país maravilloso. Es decir, tenemos un país similar a Australia en la matriz productiva. Tenemos los argentinos y las argentinas. Es decir, si nos están yendo chicos afuera, tienen que volver para desarrollar su potencial acá. ¿Cómo no vamos a salir adelante? Yo voy a ser un optimista de por vida. Es decir, vos ves lo que está pasando, qué sé yo, en Franja de Gaza o en la guerra de Rusia. Si nosotros no tenemos problemáticas de ese tipo, no tenemos problemáticas raciales, es decir, es un pueblo trabajador el pueblo argentino. Yo creo que hay que buscarle la vuelta, hay que buscar los canales. Como te decía, hay que definir 4 o 5 líneas políticas macro que tienen que ser de Estado, en lo laboral, en lo económico, ¿sí?, en lo impositivo, que permitan salir adelante. Yo soy un optimista de mi país por convencimiento. Bueno, nos quedamos con ese optimismo, Pablo. Ojalá que el cierre de año nos permita un alivio y sobre todo comencemos el 2024 en un escenario mejor al que hoy se dispone en la Argentina con tantas conflictividades. Bueno, y ya vamos a tener también así los adelantos de la entrevista en las redes sociales para que ustedes puedan sumarse además con sus opiniones y demás. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, y que tengan excelente fin de semana. El secretario de Economía, Pablo Antonetti, y este análisis que parte de lo que está ocurriendo en Río Cuarto, de los números, naturalmente, que ofrece la economía local, pero que necesariamente refieren a un contexto nacional agobiante, asfixiante, y que hoy se dirime además no solo por la inestabilidad económica, sino fundamentalmente por la incertidumbre política. 10 de la mañana, 58 minutos. Preguntar y sobre todo repreguntar.